14. Todo esto no significa que Cristo pretenda dar la precedencia al amor al prójimo, o separarlo del amor a Dios. Esto lo confirma su diálogo con el doctor de la ley, el cual hace una pregunta muy parecida a la del joven. Jesús le remite a los dos mandamientos del amor a Dios, y del amor al prójimo, y le invita a recordar que solo su observancia lleva a la vida eterna. Haz esto y vivirás. Es significativo que sea precisamente el segundo de estos mandamientos el que suscite la curiosidad y la pregunta del doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? El maestro responde con la parábola del buen samaritano, la parábola clave para la comprensión plena del mandamiento del amor al prójimo. Entonces se levantó un doctor de la ley, que para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has contestado. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que le despojaron de todo, le golpearon sin piedad, y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba un sacerdote por aquel camino, y al verlo, cruzó al otro lado y pasó de largo. Igualmente, un levita que iba por el mismo sitio, al verlo, cruzó también y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él, y al verlo, se compadeció, se acercó a él, le vendó las heridas después de habérselas ungido con aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, y se ocupó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios, y se los dio al posadero diciéndole: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que vino a ser prójimo del que había caído en manos de los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que se compadeció de él. Le dijo entonces Jesús: pues anda, y haz tú lo mismo. Los 2 mandamientos, de los cuales penden toda la ley y los profetas, están profundamente relacionados entre sí, y se corresponden mutuamente. De su unidad inseparable da testimonio Jesús con sus palabras y su vida, pues la misión suya culmina en la cruz que redime, signo de su amor indivisible al Padre, y a la humanidad. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. De la misma manera que Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, para que viviesen los que estaban al borde de la muerte, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Antes de comenzar la fiesta de la Pascua, Jesús ya sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y del mismo modo que había amado a los suyos en este mundo, siguió amándolos hasta el último momento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son explícitos en afirmar que sin el amor al prójimo, el cual se realiza al obedecer los mandamientos, no es posible el auténtico amor a Dios. San Juan lo afirma con extraordinario vigor. Si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El evangelista se hace eco de la predicación moral de Cristo, expresada de modo admirable e inequívoco en la parábola del buen samaritano, y en el discurso sobre el juicio final.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y en compañía de todos los santos ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones se reunirán delante de él. Separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su mano derecha, y los cabritos a su mano izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que está preparado para vosotros desde que el mundo es mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recibisteis en vuestras casas, estuve desnudo, y me disteis ropa, enfermo, y me visitasteis, encarcelado, y vinisteis a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos en nuestras casas, o desnudo y te dimos ropa? ¿Y cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les responderá diciendo: En verdad os digo que todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Después dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recibisteis, estuve desnudo, y no me disteis ropa, enfermo y encarcelado, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos. Y entonces él les responderá diciendo: En verdad os digo, que por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Por tanto, estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.